Reitero las bienvenidas. Muchas gracias a todos por venir. Me pueden acompañar a Primera de Juan en el capítulo 3. Si tienen Biblias, pueden acompañarme a Primera de Juan en el capítulo 3. Mientras van ahí, yo les pregunto, ¿en qué podemos basar nuestra vida? ¿En qué podemos basar nuestra o generar una estabilidad? ¿En qué podemos o en qué puedes tú basar tu estabilidad emocional o mental? ¿En qué sientes que hay la confianza que necesitas para el día a día? Las personas hoy ciertamente se preguntan demasiado esto. ¿En qué será que podemos basarnos para tener una estabilidad sólida? ¿En qué cosas podemos tener para tener una estabilidad lo suficientemente firme para el día a día, para que lo que hagamos sepamos que está bien? La respuesta más común hoy que se da es, independiente lo que hagas, independiente lo que pienses, independiente cómo vistas, no hay alguien ni algo que pueda determinar de manera objetiva y de manera certera a todas las personas. Por lo tanto, vive como quieras. Por lo tanto, haz lo que quieras y mientras estés seguro de lo que estás haciendo, entonces puedes tener esa estabilidad. La otra forma que hay de pensar, que es más antigua, era que antes se pensaba, independiente lo que pienses, independiente lo que hagas, independiente cómo te gusten las cosas o consideres tu mundo que te rodea, no hagas según tú piensas que hay que hacer, porque necesitas algo que de manera externa sea lo que te valide. Por lo tanto, nunca hagas como piensas, sino como realmente tienes que ser. ¿Entienden? Esas son como las dos consideraciones. Una es la consideración, bueno, no le pongas exageración a lo que haces o piensas y total, nadie te puede decir si lo que haces está bien o mal. Por lo tanto, mientras tú hagas lo que quieras, estás súper bien. Tienes que ser fiel a ti mismo y al camino que te trazaste y mientras estés en eso, bueno, no es como que te pueden echar abajo de manera objetiva. Eh, y la otra forma, para resumirlo bien, es, bueno, independiente de lo que piensas o hagas, no tienes una trascendencia muy grande en lo que piensas o hagas. Solamente eres una persona. Y el mundo ha funcionado súper bien durante millones de años sin ti y seguirá funcionando sin ti durante miles de años. Por lo tanto, cómo hagas o cómo vivas, no lo puedes designar tú, te lo tienen que designar. En, en, en términos prácticos, lo que le estoy preguntando es ¿dónde está su valor? ¿Dónde está el valor a lo que hacen? ¿Dónde está el valor de sus vidas? Quizás no lo hemos considerado, pero de manera práctica sí lo hacemos, sí lo practicamos. No, si yo nunca he pensado aquello. No, pero mira las cosas que te enojan. Mira las cosas que te molesta que no tengas. Mira lo que te molesta que te saquen en cara. Mira cómo te molesta que digan algo que va en contra de tus pensamientos. Tu valor lo sacas de tu inteligencia. Mira cómo te molesta que haya otros que ganan más que tú. Tu valor está en tu capacidad de triunfar. Mira cómo está en tu incapacidad de escuchar las opiniones de otros. Tu valor está en liderar. Mira cómo te molesta que básicamente aquello que tememos perder muestra lo que amamos de nosotros, lo que amamos de las cosas, lo que amamos de la vida. Tu valor muchas veces lo determinas en las cosas que te dan miedo perder o en las cosas que te dan miedo y punto. Las cosas que te impulsan, las cosas que más haces, las cosas de las que más te ponen nervioso, ahí está tu valor. Y a menos que sea Dios, no hay cómo tener una forma seria y directa de vivir en esta vida sin tener una base que sea una estructura firme.
¿Se entiende? Juan en su final del capítulo 3 expone cómo después de que todo lo que dijo en el capítulo 3 nos lleva a una conclusión que si la tomamos con el inicio del capítulo, es básicamente este el resumen. En base a lo que han visto y oído, y en base al Dios que tenemos una esperanza firme y sin igual, que se va a revelar en la consumación de los tiempos. Y cuando esta esperanza se revele, debes saber que no hay nada que puedas hacer, ni decir, ni hacer para frustrar los planes de Dios. Por lo tanto, si tu identidad, tu forma de ser, tu vida está basada en Cristo y su obra bendita, entonces solo ahí podrás tener parte en esta revelación futura. Si no, no hay realmente una base, una firmeza, algo que te pueda asegurar que Dios te va a cumplir algo o que tú vas a poder tener firmeza en algo en esta vida y por la eternidad. Básicamente, ese es el mensaje de los últimos versículos. Ese es el mensaje de la última parte del capítulo donde si se engloba todo, se ve un solo atributo de Dios. Hace tiempo, si es que alguien escuchó alguno de los primeros mensajes de Primera de Juan, explicaba que el libro acentúa los atributos de Dios y que en base a vivir una vida que acentúe esos atributos, no acentuar tu pecado ni tus actos, glorificas más a Dios y eres más cercano con Él. Y me llamó la atención que durante el capítulo 3 no acentué ningún atributo. Desde el 1 hasta el 18, yo nunca dije que había un atributo que acentuara las cosas que estaba pidiendo Dios, pero eso es porque estaba reservando para los últimos versículos el hecho de que Dios es fiel, de que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios es fiel en su rescate y salvación que ha prometido para su pueblo, y que este rescate y salvación no se puede quitar, que Él apareció para quitar nuestros pecados, para redimirnos. Y esta redención y fidelidad solo se puede expresar en la entrega que tú das cuando amas a los hermanos en la iglesia, cuando te entregas por otros, cuando te das por otros. Veamos cómo Juan lo expresa en los últimos versículos de su capítulo 3. Dice así el capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3, Primera de Juan, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí la lectura. Versículo 19 y 20, vamos a ver cómo hay una estabilidad en Dios y no en nuestro corazón, y cómo esta estabilidad, si es que no la tienes, la forma en que vives es virtualmente imposible de vivir. En el versículo 22 y 23 vamos a ver cómo en la confianza que tenemos en Dios hay una estabilidad sólida en Él, y cómo en el 24 Dios nos da formas y incentivos para practicar este amor y esta confianza que tenemos, para que cuando la revelación de su Hijo sea hecha manifiesta, nosotros nos revelemos tal cual Él está aguardando aquí. Personas que guardan sus mandamientos, permanecen en Dios y permanecen en Él por el Espíritu que nos ha dado. Así que eso vamos a ver. Versículos 19 y 20. Les comentaba que es virtualmente imposible tener una estabilidad que no sea en nosotros. Pero hoy el mensaje más de todo el lado, más expresado, más dado es, bueno, si tampoco tienes que darle tanta exageración, mientras tú encuentres que está bien lo que haces,
todo bien. Versículos 19 y 20. Pero el apóstol responde, no, si hay una forma de saber que somos de la verdad y no es que tu corazón esté firme en las cosas que te tincan, ni en las cosas que estén delante tuyo, ni en las cosas que supongas o en las cosas que raciocines. Es que si tu corazón te llega a reprender, mayor que tu corazón es Dios. Cosa curiosa, porque normalmente el corazón en la Biblia siempre expresa las cosas malas. Uno pensaría que dijera, si es que tu corazón te reprende, no tienes que escuchar a tu corazón porque total, tu corazón es malvado. En este caso, en este versículo en particular, en esta situación, el corazón está actuando como una interesante brújula moral rota, la cual al reprendernos no es delante de Dios un corazón correcto, un corazón recto. Ojo, alguno dirá, ah, pero ¿acaso no es obvio lo que está haciendo? Está aludiendo al versículo 17, donde dijo, ¿acaso un hermano que ve a otro tener necesidad y cierre contra el corazón, ¿acaso puede morar el amor de Dios en él? Si el corazón te reprende porque cerraste el corazón contra otro, entonces, ¿puede el amor morar en él? Así que tenemos que fijarnos cuando el corazón nos reprenda, cuando cerramos el corazón a los hermanos. No, porque la palabra no es la misma. En el 17 es una palabra y en el 20 es otra palabra en el original, así que no tienen mucha relación. El versículo 20 alude específicamente a situaciones, momentos, y cualquier momento donde tú estés viviendo la vida cristiana, donde tú estés viviendo para Dios y sientas que estás haciendo todo mal, no sientas que estés amando a tus hermanos. Y ojo, es hermoso y particular que lo tira acá este versículo, porque hasta el 17 dio versículos duros, dio versículos tremendos, dio versículos que nadie se atrevería a tener en su cocina o en una taza. El hombre y la mujer, según el apóstol y el versículo 10, que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. El hombre que peca es imposible que sea nacido de Dios. Versículo 9. El hombre que esté pecando es del diablo. Versículo 8. El hombre que no hace justicia, versículo 7, no es del que es justo. Y antes de eso, el versículo que dice que el que peca no ha visto Dios ni le ha conocido. Versículos duros e impactantes que están tratando de enfocar la mente en no el pecado, sino en la gloria de Dios y en esto llevarnos a preguntarnos, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Y quién las puede hacer? Pero ojo, hermanos, no es para destrozarnos. Por esto está el versículo acá. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Por lo tanto, Dios quiere que, en última instancia, amando a tus hermanos, trabajando en tu iglesia local, viviendo por otros, tengas una justicia que no sea simplemente la justicia de, ya, amé a las personas, cuidé a unos cuantos, amé a todos los que pude, mi corazón está tranquilo. No es así, porque si somos honestos, el corazón nunca puede estar tranquilo con eso. Sinceramente, el corazón no puede estar tranquilo con esas cosas. Solo vean cómo vive el mundo. A todo esto, estoy enfatizando muchas veces que el mundo cree que la mejor forma de ser es, no, si vive tu vida como quieres, que tu corazón dicte el camino y con eso vaya a estar súper bien. Lo estoy enfatizando eso porque ese pensamiento permea hasta las botas de todos los cristianos hoy en día. No sé si se han fijado que es como, ya, pero mira, que nadie te diga lo que quieras pensar. La interpretación que le tengas a un versículo es la que tú quieras. Mientras la interpretación esté bien en tu corazón, todo tranquilo. No, interpretación de la Biblia hay solo una. Ya, pero mira, tu trabajo delante de Dios, mientras sepa en tu corazón y tu corazón esté tranquilo y todo bien y sientas esa paz o esa racionalidad de que está todo bien, súper bien. No, acá dice que mientras sea Dios el que lo pruebe, mientras Dios es el que sabe todas las cosas, entonces ahí se puede aprobar. En ese sentido nos llama a una calma tremenda ante esa ansiedad que nos da de ¿estará bien o estará mal lo que estoy haciendo? Pero también nos llama a un levantarnos y decir, tú no puedes llegar y determinar las cosas que están bien o mal según tu propio criterio. Incluso eso es lo que se dice una y otra vez en la predicación del Evangelio. Tú no puedes salvarte a ti mismo y no puedes inventarte un Evangelio porque Dios mismo lo dio. Pero también nos llama a un, tienes que entender que la ansiedad que sientes cuando amas a tus hermanos puede que sea normal, pero tienes que usar eso para enfocarte en Dios. Lo voy a dividir.
Primero vamos a ver el tema de por qué estos versículos no apuntan a, mira, si tu corazón está tranquilo con la interpretación que le des a Dios, a la palabra, y amar a tus hermanos, bien, da todo lo mismo. Y luego voy a ver el por qué no tiene mucho que ver con, con una ansiedad exacerbada que le estamos poniendo a la obediencia que Dios no pidió. Versículos 19 y 20. El apóstol pide o da una prueba más de para saber cómo somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si tu corazón te llega a reprender, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. En términos prácticos, todas y cada una de las veces que había estado el apóstol entregando el mensaje, no había estado entregando un mensaje que era para unos pocos, como algunos en el versículo 2 decían que se alejaban de la iglesia para conocer más a Dios en una corriente medio agnóstica que lo más probable es que estaba generándose en esos ciclos. No estaba hablando acerca de un no te preocupes, no es para tanto lo que uno piense, piensa tú y que tu corazón esté firme delante de Dios. No tiene mucho que ver con eso, tiene que ver más bien con una confianza plena en que si en la palabra de Dios se expresa que hemos creído, se expresa que por el creer en su Hijo somos salvos, entonces, cuando tu corazón te reprenda, cuando sientas que no hay una estabilidad, cuando hay una cercanía al pecar, una tentación a alejarte de tu iglesia, ese es el contexto. Los hermanos se alejaban de la iglesia para conocer a Dios. Se alejaban a sectas, lo más probable. Se alejaban a corrientes. Se alejaban a ideas. Solo miren, lo más probable es que las iglesias a las que les ministraba, les enseñaba Juan, eran las iglesias del Asia Menor, las de Apocalipsis. Y de esas, muchas ya estaban en un montón de corrientes que no necesariamente se alejaban de la palabra de Dios por querer conocer menos a Dios y no por querer conocerlo más, sino por creer que con eso lo servían más, sino por creer que con eso se acercaban más a Él. Y al final 5 de las 7 no estaban más cerca de Dios, sino que estaban más lejos. En ese sentido, este versículo apunta al cuando vives tu vida cristiana y te das cuenta que tienes que servir. ¿Cómo vas a servir? No puedes hacerlo en base a lo que te tinque. Tienes que hacerlo en base a los dones que te ha dado Dios. Tienes que hacerlo en base igualmente al mensaje que te ha dado Dios. Él nos ha mandado que de muerte pasemos a vida por la sangre de su Hijo. Por lo tanto, por lo tanto, si es que es en Él que tenemos que basar nuestra vida, el primer hecho que tienes que basar es, si no eres creyente, sinceramente, deja de trabajar, porque no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, trabaja si quieres, pero no tiene sentido obrar y trabajar y vivir para Dios si no has puesto tu fe en la gloria de Cristo. Si lo haces para ganarte de alguna forma por poner alguna palabra del cielo. Si lo haces con un cierto dejo de ansiedad de estas cosas, si no las hago, entonces estaría mal. ¿Qué harías si no pudieras hacerlas a todo esto? ¿Qué harías si no se pudieran hacer? ¿Qué harías si fallaras? Entonces, ¿depende de ti? No puede depender de ti. Tiene que depender de Dios. Tiene que depender de su obra. Tiene que depender de su gracia. Si depende de la gracia de Cristo en la cruz, entonces todo lo que hagamos, lo que nos dicte nuestro corazón y lo que nos dé, no te puede dar seguridad, a menos que esté basado en la obra de Dios que en su Hijo murió en favor nuestro por nuestros pecados. Y Él sabe todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, en su obra en la cruz tenemos que basar toda nuestra vida y todo lo que hagamos no puede ser en base a lo que te tinca o lo que te suena. Tiene que tener un contexto y una cercanía con la palabra de Dios. Por lo tanto, puedes cuestionártelo. Te lo puedes cuestionar. Te lo pueden cuestionar. En Proverbios sale muchas veces que los sabios tienen sus oídos prestos a la sabiduría.
prestos a la crítica, prestos al escuchar, prestos al juntarse con otros sabios. Y no se juntan con otros sabios para hablarse y alabarse unos a otros, sino que se juntan con otros sabios para hablar de la palabra de sabiduría. Por lo tanto, quiero que recuerdes esto. Pregúntate las cosas donde te molesta. Pregúntate las cosas donde te duele perderlas. Pregúntate las cosas donde sientes sin esto, siento una mayor lejanía a Dios. Eso no puede ser. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por qué te puso todos y cada uno de tus puntos en tu vida. Dios sabe exactamente lo que hizo en tu vida. No jugaba a los dados contigo en ni un solo punto. Por lo tanto, toda oportunidad que tengas en tu vida es una oportunidad de dar gloria a Dios. Cuando un predicador del siglo XVIII se casó, y olvidé su nombre, le hizo una promesa a su señora, que me encanta esa promesa y la anoté hace mucho tiempo por ahí. Le dijo, aunque pase lo que pase, yo te voy a cuidar, y lo enfatizó harto en sus votos. Pase lo que pase, yo te voy a cuidar, no importa lo que pase. Y adivinen, a la semana de haberse casado, su esposa tuvo un accidente, cuadraplégica del cuello para abajo. Y debido a esto, y a la época, solo podía salir de su casa a trabajar en su iglesia local, era anciano, 2 horas al día. Y él usaba esas 2 horas al día para trabajar en su iglesia local. ¿Hay gloria que dar en eso a Dios? Alguno dirá, imposible. 2 horas, nada. ¿Qué predicación va a hacer con eso? Qué injusto. Qué mal. Quizá no debió haberse casado. No, ese no es el punto. Él dio gloria a Dios porque honró sus votos y honró el mandamiento que hizo delante de Dios y además trabajaba para su Dios. Dios sabe siempre todas las cosas. Cuando nos va de manera complicada en la vida y pensamos que Dios no sabe para este punto, sí sabe perfectamente. Si no tienes una claridad y algo en que basarte en la palabra de Dios para lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo y te molesta cuando lo pierdes, déjalo. Quizás sea mejor que lo dejes. Se está formando un ídolo. No estás para servir a ídolos. Estás para servir a un Dios fiel, que sabe todas las cosas y que sí dijo que te salvó, no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe y para obras que fueron hechas de antemano, para que andes en ellas. Entonces, ciertamente, todas las circunstancias de tu vida no son sorpresas, no son juegos, ni son tiros de dado, como el Dios de los musulmanes que dicen que tira los dados en base a sus eh, escogidos, para designar la suerte de muchos, o como los dioses griegos, que ante la rueda del destino tenían que agachar la cabeza y obedecer. Dios no es así, Dios es libre, Dios es excesivamente libre, Él hace lo que quiere, Él hace cuanto quiere, y Él sabe todas las cosas. Así que no te olvides de esto. Si Él sabe perfectamente lo que hacemos y lo que decimos, no dejes que tu corazón sea el que dicte las cosas. Si te condena el corazón y sientes que no haces lo suficiente, ¿acaso Dios no sabía esas cosas? ¿Acaso Dios no las sabía de antemano? ¿Acaso Dios no quiere que andes en obras de justicia por amor de su nombre y que no te bases en las cosas que te tincan? Confía en eso. Mantente en eso. Que tengas una estabilidad firme en su palabra. Pero lo más básico, lo más aterrizado, lo más de abajo, la base tiene que ser siempre, si has creído en Cristo para perdón de pecados, Dios tiene y va a hacer algo contigo. Lo tiene en sus planes, pero no siempre va a ser como te imaginas. Porque primero, lo que más quiere Él es llevarse gloria, es llevarse la honra, es que podamos honrarlo por la eternidad. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? Alguno dirá, pero ¿cómo si a todo esto? Él es de los mejores, era de los mejores predicadores y tiene ya como 100 libros. Con 2 horas al día tenía como 100 libros escritos en su ministerio. Alguno dirá, ¿pudo haber hecho más? No, hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera en esta vida. Puede ser, lo más probable es que se equivocó varias veces. Pero en eso tenemos que tratar y apuntar. Trabajar para Dios no significa hacer todo lo que puedes, sino hacer lo que Él te ha dado. Punto 2, el tema de la ansiedad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay una promesa. Aseguraremos nuestros corazones ¿cómo? Si nuestro corazón nos reprende,
Aquí hay un si es los si es que le encantan a Juan, como los 5 si es que, ean, en el griego con los que inició su carta. En esto conocemos que somos de verdad. Si es que nuestro corazón nos llegara a reprender, está en subjuntivo, mayor que nuestro corazón es Dios. Aquí hay un comparativo. A todo esto, este versículo es difícil de traducir. Difícil. Habían como muchas versiones y muchas formas de traducirlo. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Aquí se pone en un supuesto. Si es que en el amor a los hermanos, nuestro corazón nos reprende, no estamos haciendo lo suficiente o estamos haciendo muy poco, estamos haciendo demasiado, nuestro Dios sabe todas las cosas. Y en esto sabemos. Eh, Hay una trágica realidad, además del haz lo que quieras, que hoy se vive en el tema de la ansiedad, de no saber realmente si estamos haciendo bien o no las cosas. Hoy las personas piensan que con el mensaje de haz lo que quieras, le están haciendo un favor a las personas, con eso quitándoles cargas excesivas que tienen sobre ellos, pero no. La verdad, lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Si no hay nadie que te valide, no hay nadie que te dé la vida, no hay nadie que te ponga un nombre, no hay nadie que te dé vida. ¿Se han fijado en esto? Las personas hoy están totalmente enfocadas y desbocadas con su idea de haz lo que quieras y vive en base a tus propios sentimientos e ideas, pero lo que no saben es que si no hay nadie que te valide, no hay nadie que diga que estás bien, no hay nadie que diga que estás mal. Se genera un dejo de ansiedad, se genera un dejo de muerte, se genera un dejo de angustia. Eso es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú no fuiste creado para que nadie te diga si estás bien o mal. Tú fuiste creado para tener una relación con Dios. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Por lo tanto, si no hay nadie que te valide, absolutamente nadie, bueno, espérate la ansiedad, espérate el caos, espérate la muerte. Es en base a esta vista y una sonrisa del ser amado que tenemos vida. Pero aún esas cosas nos fallan, aún esas cosas son difíciles. Pablo lo resume muy bien en 1 Corintios 4 cuando dice, así pues, él está hablando acerca del juicio de valor cristiano que se puede dar hacia otros y hacia nosotros. Y él dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios es fiel y Él quiere que seamos fieles a sus promesas. En esta fidelidad nos da fidelidad. Aquí dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por nosotros. Noten, Pablo tiene el mismo pensamiento que las personas de la época hoy. El juicio de las personas me da lo mismo. Si el auditorio dice que lo hago bien o mal, si el auditorio me aplaude o me abuchea, si las personas me dicen que tengo felicidad o enojo en mi futuro en base a lo que estoy diciendo o haciendo, em, en su autobiografía y en una entrevista muy reveladora, Madonna se le pregunta qué es lo que le lleva a ser tan grande artista, qué es lo que le lleva a ser tan... Madonna todavía es famosa? ¿Se murió? Solo para saber, ¿está vivo o no? ¿Sí? Bien. No creo, pero bueno, puede que esté bien. Ya, esa persona, Madonna, dice, lo que a mí me impulsa, lo que a mí me estresa, no es la felicidad, no es el cariño de la gente, no es el amor de la audiencia, es el miedo. Tengo miedo, miedo de que dejen de aplaudir, miedo de que la audiencia pare su aplauso. Necesito crear obra tras obra y una obra después de esa y cuando se acallan los aplausos, cuando se acalla la adoración, cuando se acalla la felicidad en el rostro de la audiencia en base a mí, digo, necesito hacer algo más. Tengo miedo, tengo angustia y yo no soy feliz si las personas no me validan. ¿Se entiende? Partimos por la base de que las personas no necesitamos que nos validen, pero en el fondo sabemos que es imposible que no nos validen. Pero Pablo acá dice, tengo en el poco ser juzgado por vosotros, le dice a los corintios. No me importa mucho si ustedes me juzgan, están juzgando su ministerio. O por tribunal humano. Esto es un palo, chilenamente hablando,
porque los hermanos parece que estaban llevando sus casos a los tribunales de justicia mundanas, aun cuando ellos después en la eternidad tenían que juzgar ángeles. Falta de respeto. O por tribunal humano. Y ni aun yo, noten el versículo 3 del capítulo 4 si quieren. Primera de Corintios, capítulo 4 versículo 4. Perdón, capítulo 4 versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Noten, él tampoco confía en un juicio que se pueda hacer a sí mismo. Él admite que los juicios humanos y personales no sirven y no los quiere. ¿Y de dónde saca esta estabilidad y esta firmeza y esta fidelidad a Dios? Porque, cuatro, porque aunque nada, mm, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor, porque el que me juzga es el Señor. Eso sí, subráyenlo y pónganlo en una taza, porque el que me juzga es el Señor. Ni yo, ni ustedes, ni tribunales humanos que se rigen en base a una conciencia generalizada me van a juzgar. Mi Señor es el que me juzga. Esto no debería ser malo, esto no debería ser tenebroso. Digo, si Dios sabe todas las cosas, entonces nos debería juzgar con más dureza, ¿o no? Incluso decimos, la única forma de saber que tu obra para el Señor es buena es que te examines a ti mismo. No, es imposible, no te puedes examinar a ti mismo porque tú eres el que se examina a sí mismo. Es imposible examinarse a sí mismo. Es como, mira, mírate la espalda, se ve bien. Es imposible. Es como, ve si tienes una enfermedad, me veo bien. No, si usted tiene una enfermedad, ¿qué hace? ¿Se examina a sí mismo? No, va con un doctor. Si usted tiene un problema serio, emocional, ¿qué hace? ¿Se pregunta eso o se puede dar cuenta? No, se lo tiene que preguntar a sus amigos o a sus cercanos. Normalmente las personas se lo mencionan. Las cosas que tenemos en nosotros no podemos resolverlas por nosotros mismos. Tiene que mencionarlas Dios en primer lugar y en base a decirnos que somos pecadores, rumbo a la condenación, nos inserta en aquella gloria de poder creer en su Hijo para perdón de pecados, donde nosotros no nos justificamos nosotros mismos, sino que Él nos justifica y luego no termina ahí. Y luego nos pone en una iglesia local donde tenemos que bautizarnos y tenemos que estar en comunión para poder trabajar en la iglesia y en ese lugar nos tienen que explicar por qué estamos mal. Ojalá cercanos, con cariño, con un guantecito de seda o con dureza si es que quieren, depende la forma de ser de uno. Em, la razón por la que se crearon iglesias y porque en el plan de salvación de Dios se crearon iglesias locales, no solo es porque Dios no tiene en ningún momento de su mente el plan del lobo solitario, no solo es porque es mucho más fácil aprender en conjunto, que igual lo es. A todo esto en la iglesia no es para aprender. No solamente es porque en la iglesia local se puede apoyar unos a otros de forma emocionalmente más activa, aunque sí es cierto, lo es, pero la iglesia no es para apoyo emocional. No solo porque en la iglesia hay una firmeza para adorar de manera más directa, aunque en verdad lo es, pero la iglesia no está para adorar. ¿Para qué está la iglesia local? La iglesia local está para que nuestro Dios en su manifestación, en el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, crezcamos en ella cada uno todos los días con una firmeza y constancia que no se da por medio de lo que hacemos ni lo que decimos, sino que Dios nos da esa redención por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y por medio de nuestros hermanos. En la gracia y bendita gloria de Dios, Él nos da la gloria de conocerlo, de amarlo, de vivir para Él, no por nuestra soledad, sino por el amar a nuestros hermanos y dejar que ellos nos amen a nosotros. Eso es todo. Sinceramente, el mensaje de Primera de Juan es de los más simples, pero aún así de los más difíciles de llevar a cabo, porque acá dice que Dios sabe todas las cosas, entonces tenemos que orar o no, tenemos que trabajar o no. Bueno, lo primero que debes saber es, tranquilo, que tu corazón te condene no significa que Dios vaya a condenar, porque Él sabe todas las cosas.
Tu corazón no te puede condenar, a lo más de manera superficial, a lo más de manera simple, pero quiero que tengas estabilidad, quiero que tengas firmeza en que en la obra de Cristo no hay nada que la pueda apartar de ti, pero quiero que tengas cuidado. Esa obra se manifiesta en su palabra. Si estás haciendo algo que su palabra prohíbe, entonces tienes que cortarlo. Tienes que alejarte de eso. Estás cortando comunión con tu Dios. Y por último, si eso que estás haciendo te aleja de forma activa de la comunión con los hermanos, entonces tienes que cortarlo, tienes que dejarlo. Si eso que estás haciendo tus hermanos te dicen, ojalá más maduro, no de tu edad, ojalá más maduro te digan, eso no está bien, tienes que cortarlo, tienes que dejarlo. Eso no puede ser para Dios. Dios nos puso en la iglesia local para que fortalecidos vayamos creciendo el hombre interior con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Este es el propósito de la iglesia local. Por lo tanto, no quiero sonar dogmático, ni quiero sonar legalista, ni quiero sonar duro, pero fuera de una iglesia no tiene sentido. Eh, es imposible. No se puede. Y no porque necesites un lugar para trabajar. Al contrario, necesitas un lugar para que se trabaje en ti. Necesitas un lugar donde te cuestiones lo que estás haciendo. Necesitas un lugar donde, no sé si es que esto está bien o mal, pero Dios obra aquí, su palabra se expone de manera fiel, el Espíritu obra en este lugar y hay personas salvadas por la gracia de Cristo. Por lo tanto, independiente de lo que piensas o hagas, si te mantienes, entonces le estás diciendo algo a Dios. Entonces estás dejando que Dios sobre de alguna forma en ti. Eso es sobrenatural. Eso es tremendo. Eso es único. Vamos a los siguientes versículos. Pero el resumen es, no confía en tu corazón. Deja que sea Dios el que dicte nuestros caminos. Dejemos que haya una relación real con lo que hacemos en base a la palabra de Dios. No hagas las cosas porque sí. Básate en algún versículo, básate en algún estudio, básate en algo que la palabra de Dios diga de manera clara, pero que si los creyentes, si los hermanos te dicen eso no es lo que dice, sométete un poco a la voluntad de Dios y date cuenta que no tienes por qué tener la razón. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, caso contrario, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Me parece que esto es una alusión directa a cuando el Señor Jesús mismo dijo que pidieran todo lo que quisiéramos en su nombre, porque Él lo daría. Entonces decimos, ¿podemos pedir lo que queramos? ¿Podemos pedir cualquier cosa que queramos? Bueno, el versículo arruina un poco esa interpretación, porque versículos eh, 21 y 22, cuando habla de que el corazón no nos reprende, dice, amados, si es que el corazón no nos está reprendiendo a nosotros, tenemos una confianza en Dios. Pone el caso de un corazón que no tiene pensamientos contrarios, no nos condena. La palabra que está haciendo para condenar y para reprender en el versículo 20 es kata ginosco. Ginosco significa pensar, kata es contra. Si es que nuestro corazón no tiene pensamientos contrarios hacia nosotros, confianza tenemos en Dios. Es curioso que pone este caso. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidamos. Si es que pedimos cualquier cosa, la recibiremos de Él. ¿A qué se refiere este versículo? Significa que con un poco de confianza excesiva en ti mismo, Dios te dará todo lo que pidas. No puede ser eso. No puede ser esto porque la expresión que espera el apóstol, lo que él va esperando de los versículos es que haya cierto dejo de reprensión del corazón en el 20, haya cierta confesión de pecados según el capítulo 1. ¿A qué está refiriéndose en el versículo 22? A cualquier cosa que pidamos recibiremos de él si es que el corazón no nos reprende y confianza tenemos en Dios.
tienen que entender que es todo básicamente lo mismo que ya se dijo antes. Nuestros corazones, nuestra vida, el ser mismo de nuestro ser, pensamiento, acciones y direcciones, si están basadas en Dios, entonces no hay realmente una razón para pensar que puedan estar basadas en cualquier otra cosa. Entonces no hay una razón para pensar que Dios pueda rechazarlas. Si Dios es fiel, si Dios es realmente fiel, entonces Él no puede llegar y negarse a sí mismo. Si Dios es fiel a sus promesas y fiel a su palabra, entonces todas las cosas que hacemos a Él, todas las cosas que pidamos, van a ser cada vez más acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es que prediquemos su palabra, que amemos a los hermanos, que vivamos para Él. Lean Juan donde Dios promete que todas las cosas que pidamos se nos darán. Esa promesa se da en un versículo específico donde Él manda que veamos la obra de la predicación, que incluso dice, ¿conocen a Juan el Bautista? ¿Conocen a Juan el Bautista? Ustedes, hasta el más pequeño en el reino de los cielos, va a ser más que Juan, porque la predicación de Juan era hasta ahí, hasta antes de la cruz. Pero todo lo que vamos a ver nosotros, de ahí en adelante, la gloria del Cristo crucificado, la gloria de Dios entregándose por nosotros, la gloria de Dios entregándose por sus criaturas, eso es mucho más que Juan. Y él era el que el Señor dijo que de todos los nacidos de mujer no hay otro como él. Y estás diciendo que solamente por el ver la gloria de Dios y predicar su palabra, entonces vamos a ver, a ser más que él en este sentido. Claro, mira lo que dice. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cimentados estamos en Dios. Pidan lo que quieran, pero pidan de acuerdo a su voluntad. Déjense moldear por esta voluntad. Dejen que el corazón se vaya moldeando a la voluntad de Dios. Dejen que esta revelación que se prometió en el versículo 3 del capítulo 3 y se va expresando una y otra vez, en los versículos 1 al 3 tienen que estar en la mira en todo el capítulo. Dios va a mandar que su Hijo venga y cuando venga será revelado y nosotros nos revelaremos tal cual somos. Y quiero que confíes y pienses en esto. ¿Se acuerdan cuando dije, si te pones a revisar las cosas que haces, tienes que estar seguro, seguro, seguro de que estás dedicado a Dios en lo que haces? No, no puede ser, porque ya que te estás revisando a ti mismo, no hay razón para pensar que no estés revisando con una forma de vida sesgada. ¿Conoces la palabra sesgada? Es bonita, ¿ah? Sesgado es lo que se le dice a los estadistas de la empresa de los cigarrillos cuando en el 2020 sacaron un estudio que decía que las personas que fumaban tenían menos riesgo de morir del COVID. Estudio real, hecho por la Institución Nacional de Fumadores de Cambridge. Ahora, si ustedes escuchan el título dirán, súper interesante, pero si escuchan quién hizo que los científicos eran pagados por la empresa, uno dice, ah, igual no suena muy, o sea, no digo que no lo hicieran seriamente, pero ya partimos con un sesgo malo. Eso se llama sesgo. Sesgo es que tú haces cosas y como tú eres tú, te ves relegado por tu tudez, palabra inventada, y no puedes evitar juzgar con la forma en que tienes de juzgar. Tienes a 10 personas para elegir. Ah, y justo uno de tu hijo, y justo él ganó. Ah, tienes 40 personas para elegir. Ah, y justo uno es tu mejor amigo. Es mejor sacar a esa persona del estudio, así, lisa y llanamente. Nunca hay que juzgar cuando hay cercanos. Así, súper directo. El sesgo es muy grande. Creemos que no lo tenemos, pero lo más probable es que lo tenemos. En este caso, cuando el corazón no nos reprende, porque tenemos confianza en Dios. Esa puede ser una forma interesante, ya que eh, el 21 cuando dice, amados, si es que el corazón no tiene pensamientos contrarios a nosotros, esto es un verbo subjuntivo, no está pensando en un corazón que realmente no esté reprendiendo, esto es un deseo, es la forma verbal del griego para deseos. Tenemos confianza, hay una confianza de nuevo en Dios, pero el verbo no es, no es eh, confianza, el verbo es tenemos. Tenemos una confianza tal que cuando lo voy a hacer más fácil, eso fue el momento eh, mental de la predicación, ahora el momento más claro. Si es que tenemos una confianza en Dios, que solo se puede dar por nuestra fe en Cristo Jesús, que se da no por nosotros, sino por Él.
Si es que tenemos una confianza y la palabra de Dios nos da esa confianza en que si dice que si creemos seremos salvos, si es que creemos en Dios y tenemos una confianza y esa confianza no nos la damos nosotros, sino que nos la da en alguna medida nuestra iglesia, cuando recordamos que estamos en comunión, hemos sido salvados, hemos sido bautizados, póngale el nombre que quiera, entonces tenemos más incentivos para confiar en Él. Es como en Hechos, cuando no estoy diciendo que la iglesia está autorizada para afirmar todas las salvaciones o no. En el cielo van a haber sorpresas, pero eso de que no puede es una idea muy siglo XXI, es una idea muy de eso de nadie te puede juzgar. No sé de dónde se saca, si en la escritura hay un montón de personas que separan a los que son creyentes de los que no. Es básicamente como cuando en Hechos, cuando Pablo y Bernabé me parece que era, no me acuerdo si era Silas o Bernabé, Bernabé lo más probable, fueron apartados por el Espíritu Santo para predicar como misioneros. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Les dijo, ah, ya. ¿Qué hizo la iglesia? Les pusieron las manos sobre ellos. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Los ancianos? No. ¿Los mayores? No. ¿Los predicadores? No. ¿Los hombres? No. ¿Las mujeres? No. Todos. Toda la iglesia puso sobre ellos las manos y oró por ellos. Eso significa que tu iglesia local es un lugar donde tienes que vivir en amor por otros y tienes que vivir para la gloria de Dios por otros. No fuiste creado para tu propio bien, fuiste creado para amar a Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, ocúpalo y úsalo. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Después de toda una exposición de alejarnos de confiar en el corazón y mandarnos a poner una confianza plena en Dios para que independiente que sintamos confianza o no sintamos confianza, del Señor seamos y confiemos bien que el Señor somos, este es el mandamiento. Creamos en el nombre de su Hijo y amémonos los unos a los otros. El que guarda sus mandamientos y los dio, crear en el nombre del Hijo y amarse unos a otros, éste permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanecemos nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu inspiró la palabra, obra en su iglesia y obra en nosotros. No dejes estas tres cosas. No dejes la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu. Si haces algo que la palabra habla perfectamente y claramente que dice que no deberías, no lo hagas. Es un mandamiento creer, es un mandamiento darse a Dios, es un mandamiento amar. ¿Quién las está haciendo estas cosas? ¿Es para tu bien? Ya, ¿quieres que trabaje para otros? No, quiero lo siguiente. Por esta causa, esto es para ustedes. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, si pedimos todas las cosas en su nombre, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Su iglesia no fue dada por el bien de la iglesia en sí mismo, fue dada por tu bien.
No hay donde más puedas obrar, no hay donde más puedas entregar. Entrégate a un amor que solamente pueda ser caracterizado por un amor sacrificial para Dios. Deja de poner excusas, deja de poner razones, pero igual ten confianza. Si es que tienes miedo, si es que dices, es que no me puedo parar a orar, es que no me puedo parar a leer, es que no sé si voy a servir, oye, el Espíritu está en ti, el Señor murió por ti y el Padre se llama tu Padre. No puedes andar poniendo excusas para no usar tus dones. Y yo sé que es complicado. No nos dicen muy bien si hacemos bien las cosas o no. No nos atrevemos a decir si nuestros estudios están bien o no. No nos atrevemos a decir si es que estamos bien o no. No hay muchas cosas que hacer, sinceramente. Somos muchos. Hay muy poco espacio. ¿Pero acaso eso impide que el Espíritu de Dios obre? Ponte a la disposición. Date. Y que sea el Espíritu de Dios el que obre. Porque cuando se revele la gloria de Cristo y podamos obrar con toda libertad por la eternidad en los cielos, sin esas ataduras que tenemos ahora del pecado, y ya no tengamos miedo de tener que saber lo que hacemos bien o mal, el Señor será glorificado por toda la edad en la iglesia en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo. Gracias por la persona bendita de nuestro Señor. Gracias por la persona gloriosa, bendita y santa de nuestro Señor. Gracias porque sabemos que hay tantas cosas que hacemos mal. Hay tantas cosas que no sabemos si estamos haciendo bien. Ay, Padre, hay tantas cosas que hacemos y no sé si podemos entregarla al trono de tu gracia. Y ni siquiera es por algo que tú dijeras, es por nuestro miedo, por nuestro pecado, por nuestra falta de confianza en tu palabra y en lo que tú has prometido. Nuestro Padre, haznos confiar en ti, confiar en tu palabra, no confiar en lo que hacemos ni lo que decimos, sino en ti. Gracias por saber que independiente de lo que sentimos, lo que hacemos y pensamos, somos tuyos, somos comprados por un precio. Si hemos creído, tú nos mantendrás, tú nos llevarás y tú nos guardarás por toda la eternidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir que no se cumpla, sino que se haga tu voluntad y que conozcamos la anchura, la largueza, el amor, la profundidad, todo de tu amor? Y esto en el contexto de nuestras iglesias donde nos damos y nos entregamos a ti por el fiel y buen Dios que eres tú. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque tú no te niegas a ti mismo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.